Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. Bueno, estamos escuchando el testimonio del nacimiento de Juan Sebastián, de boca de su propia madre, de Mariana Aragón, que está acá con nosotros. Esto es Vos Sabés, si recién te enganchás, estás escuchando un programa que arranca hoy en esta radio, en Radio Estación Sur, y que, bueno, estamos escuchando a la Mariana contar su experiencia de parto respetado, parto protagónico, que es un poco el tema que nos trae hoy al programa, que es contarles a todos ustedes que hay otra manera de nacer. Sí. Y bueno, y acá tenemos un testimonio más que pleno, ¿no? Yo quiero contarles cómo sigue esto, porque también porque el parto no termina cuando el bebé nace. Uh-huh. Entonces, y respeto tiene que haber en toda la secuencia, digamos. Y entonces, Sebastián nació y no hubo ruidos ni gentes que me dijeran cosas. María lo agarró y Luciano lo agarraron y me lo pusieron en el pecho y yo me ayudaron a incorporarme y Seba empezó a mamar y me envolvieron en toallas, nos envolvieron en toallas tibias y se fueron, todos se fueron y nos dejaron a nosotros dos un montón de tiempo con la placenta mía, nuestra, sin salir, con el cordón frío tocándome la panza. Nos quedamos y al rato volvieron y Sebastián mamaba y el papá cortó el cordón y María Inés y Fer me ayudaron a sacar la placenta como para que yo no me parara. Eso lo evaluaron ellos. Me pusieron abajo de la cola una palangana y con unas maniobras súper suaves me ayudaron a expulsar la placenta. Por otro lado, como Sebastián estaba mamando, el útero se contraía, entonces la placenta salió también fácil. plop, ya. Salió. Y sí. En ningún momento hubo corte, ni episiotomía, ni desgarro. Sí, yo me desgarré, sí. Tuve un desgarro. Sí, tuve un desgarro de 1 centímetro, una cosa así. Fernando me preguntó si quería que me cosiera. Por eso yo les quería contar esto, porque son todos momentos de respeto o de falta de respeto, ¿no? Fernando me dijo que me había desgarrado y me preguntó si quería que me cosiera y yo le dije que no quería nada, porque la verdad es que en ese momento sentía que tenía como un zapallo anco y que si me llegaban a tocar algo más me desmayaba, sí. Como que ya estaba ahí. Sí. La realidad ahora, les digo, hubiera estado bueno que me diera un punto. Hubiera estado bueno que me diera un punto. Sí, porque tuviste un problema con la cicatrización. Porque después tuve problemas con la cicatrización. Pero bueno, esas son decisiones que uno toma. Entonces yo me hago cargo de mi problema de cicatrización porque yo decidí que eso fuera de esa forma, digamos. Igual tampoco te impidió la vida ese no, problema. y además en realidad fue por algo que no necesariamente tendría que haber pasado de esa forma. Me tocó a mí, que cicatrizó mal, pero no lo más común es que no pase. Pero no importa eso, lo que importa es que a mí, el profesional que nos acompañó durante todo el proceso, que no fue protagonista, no solo no fue protagonista, o sea, es protagonista porque es una persona a la que yo quiero enormemente en este momento. Y que te empoderó. Y que me permitió que yo me empoderara. Exacto, sí. En realidad. Pero viste que generalmente pasa lo opuesto. Bueno, por eso yo ¿no? lo quería contar. Sí. Fernando, hasta evaluando él que tenía yo un desgarro, me preguntó qué quería. Y todo eso es importante, que haya sido de esa forma. Estamos hablando de Fernando Daveri, de ¿no? Fernando Daveri, claro. Bueno, y Mariana, así nació yo tengo algunas Sebastián. preguntas. Dale. Vos contaste, bueno, primero hay una cosa importante que vos contás, y es que vos tenés que hacer, para llegar a esta forma de parir, hiciste un camino, vos lo dijiste antes de empezar el relato, vos dijiste que hiciste un camino de autoconocimiento y de reevaluar algunas cuestiones que tenían que ver con vos. Sí. Referidas al parto anterior, es decir, a lo que te había pasado anteriormente. Sí. ¿Eso a qué te referiste? ¿Y cómo lo encaraste? Yo lo puedo, por supuesto que es mi experiencia, ¿no? No es una fórmula, ni una receta, ni un consejo. Es mi experiencia. Yo me di cuenta que tenía que revisar, que me vi obligada a revisar mi relación con mi cuerpo, mi relación con la enfermedad y la salud, mi idea de la salud y la enfermedad,
en ese sentido, mi relación con el sistema médico y la medicina alopática, homeopática, lo que fuera. O sea, que mi confianza en el cuerpo, en el funcionamiento del cuerpo. Y también, a la vez, tuve que revisar mi relación con mis padres, con mi madre, mi situación de contención, descontención afectiva, mi posibilidad de decir qué necesito, qué no necesito, qué quiero y qué no quiero, en todos los órdenes. ¿Qué me pasaba a mí con la maternidad? O sea, un montón de cosas de la sombra se pusieron a jugar y yo me tuve que hacer cargo, porque yo lo que me tuve que preguntar es qué es lo que muchas veces traigo acá al programa, ¿no? Independientemente de que el sistema médico hegemónico nos lleve hacia la medicalización de los partos, eso es un hecho. Ahora, ¿qué llevamos las mujeres a esa situación? Bueno, porque vos hablaste justamente, recién lo volvés a nombrar, cuando hacías el relato vos hablaste de la sombra. Sí. Y yo quería que por ahí ahondáramos un poco, como para dar un poco más de información, para que una mujer que nos está escuchando y que la primera vez en su vida que va a relacionar su historia personal con un parto, porque en realidad uno dice, bueno, estoy embarazada, tengo que ir a parir, no voy a ir a hacer terapia antes para revisar mi vida. Y sin embargo, en los partos se juega todo. Juego, exactamente, y se pone en juego no solamente lo que uno lleva, la personalidad, esa personalidad visible que uno tiene, que conoce de sí misma, que la conocen los demás, sino que uno justamente en ese momento donde hay tanta pulsión y donde hay tanta cosa ancestral, salen esos personajes de que una los tiene y que nunca los dejó manifestar. Y que la mayoría de las mujeres, digamos, no lo analiza de esa manera, no analiza nada. Es que hacerse cargo de la sombra es una decisión, un proceso. Pero incluso una mujer que tiene que ir a una cesárea porque, digamos, porque realmente necesita esa cesárea y ya sabe de antemano. Muchas de ellas ni siquiera eligen qué día quieren que nazca su bebé, porque eso lo define el médico en las posibilidades del quirófano y de... Ni siquiera en ese momento. Y en qué circunstancias también te hacen una cesárea y con un montón de... Porque vos podés necesitar tener una cirugía. Sí. Pero también podés tener un tipo de cirugía convencional, estandarizada, o tener una cirugía respetada. Claro, pero esta cuestión de ni siquiera... Pero que la mujer ni siquiera se plantee que el bebé, siendo una cesárea necesaria, cuando está planificada, no cuando se desencadena, que ni siquiera nazca el día que esa mujer realmente quiere, sino que dependa del médico. Sí. Hasta eso, no hay nada. Que yo creo que yo creo que lo que estaría bueno es que nos hiciéramos cargo del nacimiento de nuestros hijos. Sí, bueno, pero... Quiero decir, desde el principio hasta el fin. Y hacerse cargo implica tomar las decisiones sobre eso. Las que tenés que tomar sobre vos y las que tenés que tomar sobre el proceso. Bueno, pero ahí ¿sabés qué, Mariana? Vamos a... O sea, que no que decidan los otros. Claro. En ninguna situación. Bueno, pero ahí es donde el sistema, en nuestra cultura, nos impuso la idea de que nosotras no podemos decidir por esas cosas porque el parto es un hecho médico, no es un hecho de la vida sexual de una mujer. Sí. Entonces, si no empezamos por ahí y ya empezamos pensando que estoy embarazada y lo primero que hago después del EVA-test es ir a ver al médico, ahí nos está hablando de lo que ocurre. Es decir, nosotros lo primero que hacemos después del embarazo es ir a la consulta con el médico para que nos ordene el embarazo en algún punto, para que nos hagan análisis, para que nos diga que está bien, para que nos vaya diciendo cómo nos vamos a sentir en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre. Y compramos libros como uno que tengo acá, que es maravilloso, que se llama Embarazo, lo que debes saber del embarazo, 99 respuestas que abarcan los temas y dudas más frecuentes e importantes, desde la concepción hasta el nacimiento. Por ahí tiene un temita con el nacimiento de cesárea, por cesárea, está muy bueno. Sí, tiene temas, son todas las respuestas. Es muy interesante. Hay uno, les leo esta. Te la leo. Léenos. Cuando vos, es la pregunta número 45, ¿no? Se me está olvidando de todo, ¿qué me pasa? Respuesta del libro, que está en todas las librerías, señores, en todos los puestos de diario. Mami.
se ha descubierto que el cerebro de la mujer embarazada es más chiquito, se reduce de tamaño en el último trimestre de la gestación. Te dije. Eso no implica que usted vaya a perder inteligencia, menos mal que lo aclara, sí, sino que va a experimentar dificultad para recordar ciertas cosas o para concentrarse. Al parecer, las hormonas ejercen cierta influencia sobre el cerebro, sobre las células del cerebro, disminuyendo el contacto entre ellas y su interacción. Por fortuna todo volverá a la normalidad después del parto y usted será capaz de recordar las fechas de cumpleaños, las citas importantes. Ahora, y todas las cosas de su hijito. Perdón, ¿no? Porque no. Pero mientras termina la gestación, procure anotar todas sus reuniones importantes y delegar aquello que sea difícil de recordar. Lo que no es gracioso de eso, es que a nosotros nos suena como chiste, ya sé que lo estamos diciendo en serio porque lo estamos trayendo como una aberración, ¿no? Pero, claro, pero digo, lo que lee el librito. Lo que es tremendo es que no se pueda, es que no se nos proponga reflexionar sobre la necesidad de cambiar durante el proceso del embarazo, el parto y el puerperio. O sea, eso que es cierto que a muchas mujeres cuando estamos embarazadas se nos desconecta una zona, tiene que ver con que se nos conectan otras. Tiene que ver con que uno desconecta corteza cerebral para funcionar de otra forma. Y todo eso es preparación para el parto. Esa desconexión es funcional al proceso fisiológico. Está buena, no es mala y hay que anotar lo que uno se olvida. Está buenísima, porque te entrena para desconectarte. Te prepara para irte pero vos fíjate que paradoja, porque en este mundo en donde la mujer es tan requerida en el ambiente laboral, no se lo permite. Es decir, el propio sistema hace que la mujer no se pueda desconectar, porque trabajamos... O te volvés menos inteligente. No, bueno, eso es la pavada que dice la revista, pero nosotros ¿qué hacemos? Trabajamos hasta 15 días antes del parto. Claro. No nos permitimos... O hasta el día anterior para que nos queden los meses y para poder tener la cantidad de semanas después necesarias para estar más tiempo con el bebé. No nos permitimos la desconexión esta de poder estar... Ahí está, y si no nos desconectamos para estar conectadas con lo que nos pasa, necesitamos que esté conectado un médico. Sí. Claro, ¿no? Ahí podríamos entender cómo entra el sistema de esta manera tan terrible y tan poco cuestionada, porque esta es la otra cuestión, porque no está cuestionado el sistema. Nosotras somos 3 locas malas, en este momento 4, porque acá está Juan Sebastián que me está mirando Rosario. Hola, gordo cachetón, es un gordo, le voy a contar a la audiencia, es un gordo cachetón tan lindo. Está mirando todo acá los micrófonos, está por tomar la teta. Vemos. Bueno, ya va a hablar. Entonces, bueno, ahí es como vos decís, es decir, no entra en juego el sistema de esta manera. Entonces, como no te desconectás y no te puedes conectar con el adentro, tenés que preguntar al afuera qué es lo que tenés que hacer. Claro. Y si no, cuando mañana te pregunte algo y no te acuerdes, la respuesta va a ser, ¿estás embarazada? Claro. Claro. Sí, vos hoy decías lo que hemos olvidado de las mujeres, ¿no? Y yo creo que, yo pensaba recién, ¿no? Bueno, en la situación del nacimiento de Seba estuve acompañada por una mujer, por María Inés Huarte, y por un hombre, por 2 hombres, por Luciano, mi compañero, y por Fernando, ¿no? Pero durante todo el proceso, y en eso radica una diferencia fundamental en cómo trabajan Fernando y María Inés, por ejemplo, por ponerlos a ellos que son mi referencia sobre todo, y es que ellos trabajan conformando grupos de panzas y grupos de parejas. Nosotros estuvimos acompañados durante todo el proceso del embarazo por otras parejas y yo por otras mujeres en situación de embarazo y luego en situación de posparto. Entonces, nunca estuve yo sola con lo que me pasaba. Vos decís que ese intercambio enriquece lo es que fundamental. Te pasa. Ese intercambio es fundamental. Es fundamental porque creo que lo que nos pasa a las mujeres, especialmente urbanas, es que estamos solas. Sí. Muy solas. O sea, no solo no sabemos las mujeres cómo hacer, sino que hemos perdido la comunidad necesaria para acompañar el proceso del embarazo y del posparto. Porque si hay un momento, yo creo que claro, donde más se necesita acompañamiento es en el posparto. Sí. Ayer lo cuento como anécdota, pero porque para mí fue importante la conversación con una compañera de trabajo que tiene un embarazo de muy poquito tiempo y que está probando médico, ¿no? Y con un montón de temores acerca de cómo va a
qué va a pasar después de que nazca su bebé y qué va a necesitar y todo lo demás, ¿no? Lógico, como nos pasa a todas. Y yo, a partir de la experiencia que he tenido, trataba de transmitirle esta idea de que el bebé, cuando nace, no solo necesita a su mamá, ni cunita, ni piecita con osito, ni nada. Necesita a su mamá que le dé teta. La que sí necesita cosas es la mamá, claro, que necesita alguien que le cocine, alguien que le ayude con la limpieza, alguien que le cuide a los otros pibes y otros pibes. Bueno, el origen de las dulas acá en la Argentina, hoy que hablábamos de la formación que plantea Silvia como claro, formación de dulas acá en La Plata, las primeras dulas de Argentina fueron las dulas que trajo Laura Goodman. Laura Goodman es una psicóloga especializada especialmente en el posparto, ¿no? Más que en el embarazo, en el posparto, y ella es como de alguna manera importa el concepto de dulas desde Europa, de la dula posparto, la dula que te hace eso que vos decís, que te asiste, que te acompaña durante el posparto, que te da alguna idea de lactancia, si vos necesitas alguna técnica o alguna cosa así, te ayuda con la lactancia, pero te ayuda con la ropa, con los mandados, con los otros chicos, es que con la comida, te invertida la masaje en los pies para que vos estés relajada, es lo que vos y es cierto, cuando nacen los bebés ahora nadie le da pelota a la madre. Pero es ¿no? Que van todos los regalos al bebé, el perfume que debe tener 500.000 apilados, ¿no? Claro, y yo lo que necesito es un tupper con comida. Mi nene está bien, si yo le doy la teta y él está calentito y dormimos los dos juntos, todo lo demás durante meses y meses no es necesario. Claro. Con que yo tenga la capacidad de haber descansado y cambiarle los pañales y tener el cuerpo suficientemente energizado como para dar la teta, todo lo demás, o sea, la que necesita asistencia es la madre. Es la madre, tal cual. ¿Viste? Tal cual. Está invertida la carga, por eso hay que repensar un montón de cosas. Mis puerperios no fueron muy asistidos. Más que el otro, más que el de Ignacio, pero por este proceso mío de aprender a pedir. Bueno, esto es otra cosa muy importante que tiene que ver con el descubrimiento con el camino de descubrimiento que vos hiciste desde la primera experiencia a la segunda. Vos dijiste, esta me fue mal, bueno, hay una parte de esto que me fue mal, que yo soy responsable. Sí. Te hiciste cargo en algún punto y buscaste la vuelta. ¿Qué sé yo? Capaz que algunas cosas las encontraste y otras todavía no. Seguramente. Y llegaste allá. Que eso está bueno también en el marco de lo mismo que vos dijiste. ¿Qué nos pasa a las mujeres? Porque lo que nosotros también, desde este lugar, desde las clases y desde la ONG decimos, que nosotras no somos opositoras al sistema, porque si nosotras decimos, acá el sistema lo hacemos todos. Claro. Es decir, el sistema de asistencia excesiva durante el embarazo y el parto lo permitimos también nosotras, las mujeres, que no nos conectamos, que no decimos lo que necesitamos, yo creo que tenemos miedo. Yo creo que el concepto clave, o uno de los conceptos claves en esto del parto respetado, es elegir. O sea, que uno sepa que lo que sucede lo está eligiendo. No importa si si te gusta, tenés necesidad de estar en una institución, si es con médico, con muchos médicos, con partera, con mucha partera, con ninguna, con dula, no importa. Lo clave es que sea tu elección, porque que sea tu elección a vos te permite estar tranquila, y para que un parto suceda, la mujer tiene que estar tranquila. Bueno, basándome en esto que estás diciendo en este momento, a mí me había quedado colgando una pregunta cuando vos en tu relato hablas de que todo el mundo muy callado, vos dijiste, estaban muy callados, me dejaron, se fueron, por ejemplo, una vez que nació él, pero también antes, todo era pidiendo permiso, y todo era muy callado, y otra cosa que dijiste fue en penumbras. Y a mí me gustaría, tener la información, como para dársela a las mujeres que nos están escuchando, y para hacer una reflexión. ¿Qué pasa con esto del silencio? ¿Qué pasa con esto de cuando alguien te habla durante el trabajo de parto, durante y lo las de la penumbra, ¿no? Y lo del tema de la penumbra. Y bueno, esa es la referencia más clara a que las mujeres somos animales mamíferos. Los mamíferos necesitamos parir en una situación que nos dé confianza y que no nos estimule el neurocórtex, básicamente. Tanto la palabra, el lenguaje hablado, como la luz excesiva estimulan el neurocórtex y activan los receptores de alarma y disparan
encadena adrenalina, que la adrenalina es el antídoto de la oxitocina. La oxitocina es lo que nosotras necesitamos para parir y después para enganchar con el bebé también, ¿no? Porque el bonding, ese concepto que habla sobre la relación inmediata entre la mamá y el bebé, bond es lazo en inglés, el bonding, ese enlazamiento, está relacionado con la existencia de la oxitocina funcionando, la hormona del amor, como dice Odent. Todo lo que tenga que ver con estímulos verbales del lenguaje, ni hablar de las órdenes y ni hablar de la violencia física. Claro, estoy hablando solo estoy hablando solo de que te hablen mucho, solo con que te hablen mucho, ni hablar de los excesos sobre eso, y solo con que la luz no sea la que vos necesitas, te disparan alarma. Como mamífero, digamos, te disparan alarma y por lo tanto adrenalina y por lo tanto el antídoto de la oxitocina, y eso va produciendo que vos te pongas en guardia y que lo que tiene que estar relajado y pendiente de un proceso fisiológico se empiece a estar pendiente de lo que sucede afuera y todo empieza a torcerse. Claro, esto también da pie para esta cuestión de que una intervención lleva una cascada de intervenciones. Claro, exactamente. Pero vos dijiste la palabra intervención y sin embargo hablar o prender la luz, sí, o hablar de otras cosas, ahora les voy a contar. Sí. O abrir las cortinas. Breve la experiencia de este domingo. O hablar de otras cosas que nada que ver con la mujer que está pariendo en ese momento. Eso es una intervención. Sí, claro. Y no se considera a eso una intervención. La intervención se considera hacerle una episiotomía o ponerle una anestesia. Es decir, cosas ya como más cargadas. Por eso yo les quería contar el parto. Y estos hechos en particular de Fernando acercándoseme muy despacio y tocándome apenas el hombro y diciéndome, Mari, si te parás sale. Y eso fue todo lo que me dijo, en un tono muy bajito, ¿no? Porque además una mujer de parto en ese contexto escucha todo. O sea, claro, no necesitas que te lo griten. Porque... Bueno, yo te voy a contar un poco lo que le pasó a esta madre, que es exactamente al revés de lo que te pasó a vos. Ella tuvo... justamente, uno de los puntos que ella después, hoy, te dice, ayer me lo dijo, que ella sintió, ella escuchaba todas las órdenes que le daban y las cosas, cuando por ejemplo le dijeron, pero no estás pujando bien. Claro. Y dice, ella me dijo a mí ayer. ¿Era necesario que me dijeran eso? Si yo estaba pujando. ¿Ella tenía anestesia? No. O por ejemplo, no, así no te tenés que poner. Te tenés que poner de tal otra manera. O otra cosa, estar entre contracciones, esperando que le viniera la siguiente contracción. 6 personas mirándole la vagina en un lugar que había muchísima luz. Y en ese momento yo escuchaba que estaban hablando del urocultivo de la paciente de afuera. Cualquiera, claro. Mientras que Marcela estaba sintiendo un dolor tras otro de contracción tras contracción. ¿Estaba en litotomía? No, estaba bastante sentada. Igual no estaba cómoda. Ella no hubiera querido cómoda. Parar, por ejemplo, y no pudo, pero no estaba acostada, Pero este es el punto. Yo, observando que en ese lugar la dula no puede hacer otra cosa que observar y hacerle un mimo a la madre, que es lo único que ocurrió entre ella y yo durante ese momento, ahí yo que no estaba pariendo, ¿sí? Y que tenía, si querés, un poco más de alerta y un poco más de neocórtex activado porque estaba más racional, yo decía, esto la está matando a Marcela, estas palabras la están matando, esta luz la está matando. Y en ese momento nada, ella después parió. Al otro día, cuando nos encontramos a charlar, y me dijo todo esto, me dijo, yo escuché esto y tal otra cosa. Y en ese momento me dio bronca, y en ese momento me quise pelear. Y ella estaba, estaba adrenalínica. No se podía conectar. Y al bebé se lo llevaron a la defensiva. Claro. Ni bien nació el bebé se lo llevaron. Vos sabés que el neonatólogo estuvo bárbaro, porque en ese momento, ¿vos qué decís, Juan Sebastián? No, él dice que la pasó mejor. Él se quedó un rato. No, le llegó toda la vitamina K naturalmente. Tal cual. No, el bebé se lo dieron enseguida. Le cortaron el cordón bastante rápido, para mi gusto, pero bueno, se lo dieron enseguida y le dejaron, qué sé yo, como 10 minutitos en donde ella estuvo con su hija Upa. Después de un rato, sí le dijo, bueno, ahora dámela, que la voy a cambiar. Bueno, porque acá en el libro de todas las respuestas, por ejemplo, porque esto es para adiestrar a la mujer, ¿no?
Todo es para adiestrar. Todo es para adiestrar. En el momento, dice, bueno, del parto, cómo tiene que estar uno para pujar y qué sé yo, y cuando puje, dice, las cosas tiene que hacer, que no te avergüences si sale materia fecal u orina. Se las puedo contar esa parte también. A ver. No, porque ahora que me lo decís me lo recuerdo. Es que cuando empezaron las contracciones fuertes, lo primero que me pasó después de que Ignacio se fue que vomité. Fui al baño a vomitar y me agarró una diarrea tremenda. Tremenda, incontrolable. Vomitaba en el pero mira cómo fue que no la recordaba. Vomitaba en el bidet y me cagaba literalmente en el inodoro. Y eso lo que yo quiero transmitir con esto es que eso forma parte del proceso del trabajo de parto. La descompresión. Claro. La descompresión, la liberación de los esfínteres. Porque el útero funciona como un esfínter. O sea, vos tenés que soltarlo. Y cuando nació Sebastián, ahora que me lo decís, me lo recuerdo, vino con caca. O sea, en los últimos pujos, venía caca. Perdón que cuente esto, si no les gusta, pero hay que hablar de esto, porque si no, es como una idea rosada que tiene que mantenerse en una higiene que nos lleva a los hospitales. Claro. Sí, y en realidad cuando pujas, capaz que te cagás hasta las patas, pero tiene que haber alguien, o puede haber alguien que te limpie, como recuerdo, no me acuerdo si era María, o Fernando, o Luciano, alguien me limpió, qué sé yo, lo limpió a Seba, no sé, nada, pasa así, es fisiológico, o sea, ¿no? Nada. Es natural. Bueno, ¿y ahí qué dicen este libro? No, bueno, dice que no tiene por qué sentirse avergonzada si sale algo de materia fecal o de orina, casi todas las mujeres le ocurre, es algo natural y esperable. Claro, tras pujar, además las enfermeras estarán allí para limpiarla con gasas estériles. Bien. Y después dice, la tercera y última parte es la expulsión de la placenta. Una vez que el bebé nace y la enfermera se lo lleva para limpiarlo, o sea, ya dan por hecho, nace, se lo lleva. A la madre le queda un esfuerzo más por realizar, se trata del alumbramiento o expulsión de la placenta. Es una fase corta que dura entre 5 y media hora y que resulta mucho menos molesta que las anteriores, pues las contracciones son menos prolongadas y dolorosas. Una vez que la placenta sale, si le practicaron una episiotomía, el médico sutura, cose la herida de la incisión o de un posible desgarro. A lo que voy no es cómo están marcadas todas las partes y cómo de un parto institucionalizado. El bebé nace, se lo llevan, le sacan la placenta, lo cosen. Que la placenta sale mucho más fácil y con menor esfuerzo, con menor dolor, si el bebé está tomando la teta y la mamá está con el bebé. Eso nunca lo dicen, no. O que no te funciona el cerebro porque en realidad se te activa otra parte, no te lo dicen. Lo otro que yo quería decir sobre esto de la luz y la posición y lo demás, y cuando quieran lo seguiremos charlando, por supuesto, es que nada de lo que sucedió fue planeado. Qué mal. No. Porque hay que tener un Quiero plan. decir, que yo terminé pariendo casi acostada. Que vos creíste que ibas a parir en No, yo no sabía nada, no tenía la menor idea. Nada. Y bueno, claro, otra cosa que no terminé contando es que todo eso que conté fueron 3 horas. Desde que empezó el parto. Sí, fue el trabajo de parto hasta corto que terminó, para lo que uno supone, ¿no? Fueron 3 horas. Sí, él nació a las 4 de la mañana, 4:50 de la mañana. Nada fue planeado, ni la luz, ni la posición, ni nada. Sucedió así porque se respondió a mi necesidad. Porque yo hice lo que necesité. Yo necesité ponerme en esa posición y yo necesité cubrir la luz con un pañuelo o dejarla cubierta como estaba, porque era la madrugada cuando empezó, y así se me respetó. Bueno, nos vamos a quedar con este relato divino. Bueno, además, un muy buen comienzo de año después de estos 2 meses de impas, porque es el parto de Mariana nos demuestra, digo, para el que escuchó el relato, que lo vamos a volver a repetir, digamos, después en el Facebook, representa el se puede. Totalmente. Sin ni hablar. Totalmente. Ni hablar. Totalmente. Y nos vamos a quedar con esta idea, ¿no? De que bueno, que podés remontar una mala experiencia si te haces cargo, en algún punto, como para cerrar un poco el relato de Mariana, tenés que hacer una reflexión ante el espejo, mirarte y decirte... ¿Y que hay que reflexionar? Hay que, digamos, a ver,
hay que pensar en estas cosas que nos pasan. Esto yo me quedo también cuando arranca Mariana, ¿no? Esta cuestión de escucharse a uno mismo, eso de que hoy lo digo, conectándolo con esto de la musicoterapia, hay que cortar un poco con el deber ser y la vorágine y la cuestión del correr todo el tiempo, ir detrás de los libros y de los médicos. Digo, cortar un pedazo, un cacho y escucharse, ¿no? Yo quiero lo último y quiero poner a jugar un término que es de Galeano y que mi maestra de teatro lo usa mucho y que a mí me parece que a nosotras nos sirve mucho para hablar de esto, que es el concepto de sentipensar. O sea, no pensar con la cabeza las cosas, sino dar el lugar al sentimiento que te hace pensar en eso. Porque si no, seguimos desde la cabeza. Entonces, sentipensar, cuando uno sentipiensa, está uniendo el corazón con el cerebro, digamos. Está bueno, ¿no? Está bueno, tiene que ver con la unidad del cuerpo-mente, que es una sola cosa, sí, abordando todas las potencialidades del ser humano. El ser humano mamífero, pero también esa parte racional que tenemos que nos hace seres humanos. Con lo cual tenemos que ir con eso, ir todos juntos, no separado. Claro. Bueno, nos podemos quedar con eso. Por supuesto. Me encanta. Y le decimos a la gente que el viernes que viene a las 5 de la tarde pueden sintonizar la Radio Estación Sur. Además, 91.7. Ahí está. www.radioestacionsur.org. Muy bien, muy bien. Y además, la buena noticia que tenemos este año, además de que nos pueden escuchar por toda la ciudad de La Plata, si van y vienen en auto buscando a los chicos y demás, es que es los viernes, así que bueno, estamos más relajados, ya buscamos a los chicos al colegio, ya sabemos que volvemos a casa, que estamos planificando una cena o alguna peli, que mañana descansamos, la mayoría, no todos, pero bueno. Las embarazadas mañana musicoterapia. Y mañana vamos a musicoterapia o a gimnasio. También podemos ir, las que no? pueden. Y acuérdense de los talleres de Silvia y acuérdense del baby shower, todas las anunciantes que tenemos este año, que es importante tenerlos porque nos ayudan a hacer el programa. Sí, invitamos a todos los demás que quieran sumarse a esto. Bueno, un abrazo a todos, gracias Mariana. Gracias Pablo, también le mandamos un beso grande a Pablo Antonini, que ya lo vamos a tener acá para que, él y Corina cuenten también el relato del nacimiento de Eva. Gracias a Mirka, gracias a Camila y nos vemos el viernes que viene. Hasta el viernes que viene entonces. Chau. Vos sabés, el programa que conecta a las mujeres con su saber más profundo, el de ser madres. Vos sabés, la sabiduría femenina, los saberes del parto y la crianza. Vos sabés, con la conducción de Lorena Ribot y Rosario Asperué. Vos sabés, hacia el rescate de los saberes de antes para el parto de hoy. Dale sentido a tus palabras. ¿Cómo puede ser la muerte el fin de algo que no tiene principio? Radio Estación Sur. Resignifica tus palabras. Espacio publicitario. ¿Sabías que con el certificado? Y me envolvieron en toallas, nos envolvieron en toallas tibias y se fueron, todos se fueron. Y nos dejaron a nosotros dos un montón de tiempo, con la placenta mía, nuestra, sin salir, con el cordón frío tocándome la panza, nos quedamos. Y al rato volvieron. Y Sebastián mamaba y el papá cortó el cordón y María Inés y Fer me ayudaron a sacar la placenta como para que yo no me parara. Eso lo evaluaron ellos. Me pusieron abajo de la cola una palangana y con unas maniobras súper suaves me ayudaron a expulsar la placenta. Por otro lado, como Sebastián estaba mamando, el útero se contraía, entonces la placenta salió también plop, plop, ya. Salió. Y en ningún momento hubo corte, ni episiotomía, ni desgarro. Sí, yo me desgarré, tuve un desgarro. Tuve un desgarro de 1 centímetro, una cosa así. Fernando me preguntó si quería que me cosiera. Por eso Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. Bueno, estamos escuchando el testimonio del nacimiento de Juan Sebastián, de boca de su propia madre, de Mariana Aragón, que está acá con nosotros. Esto es Vos Sabés, si recién te enganchás, estás escuchando un programa que arranca hoy en esta radio, en Radio Estación Sur.
y que bueno, estamos escuchando a la Mariana contar su experiencia de parto respetado, parto protagónico, que es un poco el tema que nos trae hoy al programa, que es contarles a todos ustedes que hay otra manera de nacer. Sí. Y bueno, y acá tenemos un testimonio más que pleno, ¿no? Yo quiero contarles cómo sigue esto, porque también porque el parto no termina cuando el bebé nace. Uh-huh. Entonces, y respeto tiene que haber en toda la secuencia, digamos. Y entonces, Sebastián nació y no hubo ruidos ni gentes que me dijeran cosas. María lo agarró y Luciano lo agarraron y me lo pusieron en el pecho. Y yo me ayudaron a incorporarme y Seba empezó a mamar. Me permitió que yo me empoderara. Exacto, sí, claro. Sí. En realidad. Pero viste que generalmente pasa lo opuesto. Bueno, por eso yo lo quería contar. Sí. Fernando, hasta evaluando él que tenía yo un desgarro, me preguntó qué quería. Y todo eso es importante, que haya sido de esa forma. Estamos hablando de Fernando Daverio. De Fernando Daverio, claro. Bueno, y Mariana, así nació yo tengo algunas Sebastián. preguntas. Dale. Vos contaste, bueno, primero hay una cosa importante que vos contás, y es que vos tenés que hacer, para llegar a esta forma de parir, hiciste un camino, vos lo dijiste antes de empezar el relato, vos dijiste que hiciste un camino de autoconocimiento y de reevaluar algunas cuestiones que tenían que ver con vos. Sí. Referidas al parto anterior, es decir, a lo que te había pasado anteriormente. Sí. ¿Eso a qué te referiste? ¿Y cómo lo encaraste? Yo lo puedo, por supuesto que es mi experiencia, ¿no? Uh-huh. No es una fórmula, ni una receta, ni un consejo. Uh-huh. Es mi experiencia. Yo me di cuenta que tenía que revisar, que me vi obligada a revisar mi relación con mi cuerpo, mi relación con la enfermedad y la salud, mi idea de la salud y la enfermedad, en ese sentido mi relación con el sistema médico uh-huh. y la medicina alopática, homeopática, lo que fuera, sí. O sea, que mi confianza en el cuerpo, en el funcionamiento del cuerpo, y también a la vez tuve que revisar mi relación con mis padres, con mi madre, mi situación de contención, descontención afectiva, mi posibilidad de decir qué necesito, qué no necesito, qué quiero y qué no quiero, en todos los órdenes. ¿Qué me pasaba a mí con la maternidad? O sea, un montón de cosas de la sombra se pusieron a jugar y yo me tuve que hacer cargo, porque yo lo que me tuve que preguntar es qué es lo que muchas veces traigo acá al programa, ¿no? Independientemente de que el sistema médico hegemónico nos lleve hacia la medicalización de los partos. Eso es un hecho. Ahora, ¿qué llevamos las mujeres a esa situación? Bueno, porque vos hablaste justamente, recién lo volvés a nombrar, cuando hacías el relato vos hablaste de la sombra. Sí. Y yo quería que por ahí ahondáramos un poco, como para dar un poco más de información, para que una mujer... Yo les quería contar esto, porque son todos momentos de respeto uh-huh. o de falta de respeto, uh-huh. ¿no? Fernando me dijo que me había desgarrado y me preguntó si quería que me cosiera. Y yo le dije que no quería nada. Porque la verdad es que en ese momento sentía que tenía como un zapallo anco y que si me llegaban a tocar algo más me desmayaba. Sí. Como que ya estaba ahí. Sí. La realidad ahora, les digo, hubiera estado bueno que me diera un punto. Uh-huh. Hubiera estado bueno que me diera un punto. Sí, porque tuviste un problema con la cicatrización. Porque después tuve problemas con la cicatrización. Pero bueno, esas son decisiones que uno toma. Entonces yo me hago cargo de mi problema de cicatrización porque yo decidí que eso fuera de esa forma, digamos. Igual tampoco te impidió la vida ese problema. No, y además en realidad fue por algo que no necesariamente tendría que haber pasado de esa forma. Me tocó uh-huh. a mí, que cicatrizó mal, pero no lo más común es que no pase. Pero no importa eso, lo que importa es que a mí, el profesional que nos acompañó durante todo el proceso, que no fue protagonista, no solo no fue protagonista, o sea, es protagonista porque es una persona a la que yo quiero enormemente en este momento. Y que te empoderó. Y que